Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos para la discusión y dictaminación del paquete de iniciativas que envió el Presidente de la República y en general de las iniciativas que tenemos en estas comisiones relacionadas con telecomunicaciones y radiodifusión. Vamos en esta ocasión no solamente a dejar instalada en sesión permanente, como dije, el trabajo de las 3 comisiones unidas, sino que vamos también a aprobar 2 cosas. La primera es la ruta que vamos a seguir de trabajo, con el objetivo de terminar en este mismo mes de abril el trabajo no solamente de comisiones unidas, sino también de la deliberación y votación en el Pleno del Senado de la República. Y el segundo tema que vamos a someter a consideración de los aquí presentes va a ser la lista, yo diría preliminar, casi definitiva, pero que hemos planteado los 3 presidentes de las comisiones, de los invitados al foro, que sostendremos de miércoles a viernes de esta misma semana, con objeto de tener voces muy calificadas, autorizadas, de académicos, expertos, organismos nacionales e internacionales, de operadores, concesionarios, permisionarios y organizaciones de la sociedad civil y otras agrupaciones que tienen mucho que decir en esta materia. Entonces, creo, senadora, yo pienso que ya tienes quórum, no sé si podemos checar para... ¿Sí? Ahí está el senador Romo ya. Bueno, bienvenido, senador. Bueno, entonces, teniendo quórum las 3 comisiones, yo le voy a pedir a las presidentas de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos que dirijan un mensaje inicial en esta instalación de la sesión permanente de Comisiones Unidas. Claro que sí, muchas gracias. Para comentar que efectivamente en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía esta mañana sesionamos para formalizar nuestra posición en torno a este calendario que está propuesto para atender estas reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Es un tema que nos importa, el reiterar que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía desde el año pasado ha estado trabajando, ha estado en seguimiento a tan importante tema y por ello coincidimos en que hay condiciones para que podamos revisar todos estos planteamientos. Importante también compartir que en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía existen ya otras iniciativas, no solamente esta iniciativa que llegó el pasado 24 de marzo, sino también otras que se han recibido con antelación en nuestra comisión, suscritas por algunos senadores, la más reciente suscrita por 18 senadores, y también existe tiempo antes una iniciativa de la senadora, una senadora del PRD, Iris Vianey, que también nos interesa que sean atendidas, que sean revisadas en este proceso. Eso fue lo que platicamos esta mañana, compartimos este calendario y reiteramos la importancia y el interés de que este tema sea discutido a detalle por la trascendencia que implica y por supuesto nuestro objetivo es que todo este proceso, todas estas reformas a leyes secundarias sean congruentes al espíritu de la reforma constitucional pasada, que nos mereció el voto unánime, el acuerdo de todo el Senado, y que sea ese espíritu el que prevalezca, y que nuestro reto sea que todas estas reformas se traduzcan para la gente en mejoras, en servicios, tarifas, que haya acceso pues a la tecnología, a todo lo que implica la comunicación y que verdaderamente podamos alcanzar ese objetivo. Nuestra reforma no puede llevar más dedicatoria que a la propia gente, que a los propios usuarios y que finalmente son los que buscamos beneficiar. Es cuanto, presidente. Gracias, presidenta. Presidenta, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros senadores que de las 3 comisiones unidas. Estamos el día de hoy iniciando esta primera reunión de trabajo
en la que habremos de poner a la consideración de ustedes tanto programa de trabajo como ruta crítica, con el objeto de, a partir de esta estructura de trabajo, ir desarrollando la discusión, el análisis, el debate, la ponderación de lo que es la iniciativa que en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión ha sido presentada por el Poder Ejecutivo Federal para concretar con ello lo que fue la reforma constitucional del año 2013. Yo quisiera solamente señalar la importancia que tienen los trabajos que habremos de iniciar el día de hoy para el pueblo de México. Y yo, desde luego, en este contexto de trabajo que ha sido marcado y que está sujeto a partir de esta reunión a la consideración de todas y todos ustedes, estoy absolutamente segura que los presidentes de las tres comisiones solamente deseamos el trabajar en una condición de unidad, de intenso debate, como estoy segura de que habrá de ser, pero siempre con el interés y la intención de todas y todos por abonar y coadyuvar a que esta iniciativa reciba las aportaciones que la enriquezcan, reciba las opiniones que señalen o detallen todos y cada uno de los aspectos de la iniciativa y que logremos, como lo logramos ya en todas y cada una de las iniciativas que pudieron ser aprobadas por el Senado de la República, logremos el mayor consenso posible para que esta iniciativa lleve el respaldo de las fuerzas políticas que están representadas en el Senado y que buscan fundamentalmente beneficiar a los mexicanos en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Me parece que la agenda de trabajo que habrá de ser presentada a ustedes por el señor presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, así como la propuesta que habrá de hacerles dada a conocer para su aprobación en materia de discusión y de aportación por parte de quienes sean invitados a los foros, reúne cabalmente lo que se requiere y lo que ya hicimos en materia constitucional, pero por supuesto que estará sujeta a la opinión y a la definición y a la decisión que ustedes señalen en este sentido. Solamente agradecer la disposición de las compañeras y los compañeros y por supuesto empezar con el día de hoy con la instalación de esta reunión conjuntas, señora Presidenta, señor Presidente, que esperamos sea una reunión que se prolongue hasta que concluyamos con una aprobación que yo espero sea unánime en esta materia tan importante para los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Miren, como se ha comentado hace unos momentos por las presidentas de las otras dos comisiones, no solamente es este paquete, que son 11 leyes, nueva ley o nuevas leyes y además adecuaciones a leyes existentes que mandó el presidente de la República, sino que hay otras iniciativas ya que tenemos en las comisiones, particularmente en RTC y en Comunicaciones y Transportes, que tendremos que considerar en este análisis que vamos a realizar. Y bueno, pues esto implicará, como dije, una primera etapa, claro, de conocimiento de todos los aquí presentes, de todos los senadores del paquete de iniciativas, que es muy amplio, son 302 artículos de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del presidente. Pero bueno, viene en el foro que estamos planteando una lista inicial de más de 50 participantes. Esto implicará que vamos a dedicarle 3 días completos a escuchar a estos expertos, pues académicos, también operadores, a las cámaras de la industria, en fin, y que tendremos, también estamos previendo toda una semana para que pues al interior de nuestros grupos y entre nosotros podamos ir discutiendo y afinando algunos temas para después ya pasar al dictamen. Entonces, si ustedes están de acuerdo, lo que haremos a continuación sería hacer los dos planteamientos. Primero, cuál es el calendario que proponemos, la ruta que ya hemos platicado entre los presidentes y con las mesas directivas, para efectos de que el gran objetivo es terminar en este periodo ordinario de sesiones. Y con base en ese objetivo es que hemos hecho este planteamiento. Y en segundo lugar, lo que veríamos es una lista preliminar, y digo preliminar porque, bueno, estamos tratando de recoger la mayor parte de los nombres o de las, digamos, organizaciones que se han propuesto en las 3 comisiones unidas para el foro,
pero bueno, pues siempre sujeto a la aprobación de ustedes y en su caso, pues alguna adecuación de última hora que pudiera. Es importante que lo aprobemos para hacer las invitaciones del caso y que podamos empezar en tiempo y forma el próximo miércoles con el foro. Entonces, si están ustedes de acuerdo, comenzamos con el primero de los temas, teniendo ya por instalada, ¿verdad?, en sesión permanente el trabajo de estas comisiones unidas para la discusión y determinación de esta tarea. Entonces, ya que aquí que además es doblemente secretario Gerardo Flores, y es tan amable de recoger la votación. Presidente, yo le estoy pidiendo la palabra. No lo vi, adelante. A ver, esta mañana la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía estuvimos discutiendo la propuesta que hizo el presidente del Senado y los presidentes de las comisiones. Yo ahí planteé esta dinámica de saturación en la que se ve envuelto el Congreso, sometido indignamente al cronómetro presidencial para sacarle en este periodo la iniciativa a Peña y a Televisa. Debo decir que el 9 de diciembre pasado se venció el plazo constitucional que el propio Congreso se impuso para reglamentar la reforma constitucional. Ya entonces y desde entonces a la fecha había en estas comisiones legislativas 11 iniciativas de ley, incluida la de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, que fue suscrita por 18 senadores. Ahí no hubo ninguna prisa, ahí no hubo ningún interés en discutir, ni siquiera en abrir el proceso de dictaminación. Tenía que llegar la del presidente de la República para que se apresuraran todos los procedimientos y para que se pusiera en marcha un mecanismo de fast track. Ahora resulta que se van a traslapar las audiencias de la comisión de RTC con el proceso de selección de comisionados del IFAI, que también se desarrolla con un número considerable de candidatos. Es evidente que se trata de forzar al Congreso a discusiones apresuradas, mediante saturación de temas, mediante comisiones que sesionan al mismo tiempo. Solo un Congreso que no se precie de serlo y parlamentarios que no se respeten a sí mismos pueden aceptar ser sometidos a una dinámica como esta. Hoy en la mañana hacíamos simple y sencillamente un planteamiento de absoluta racionalidad política en términos de condición humana, porque no tenemos don de ubicuidad, que las comisiones no traslaparan el trabajo de audiencia pública con el de otras comisiones, pero el propósito fundamental es ese, parece ser así. Ya aquí se ha entrado al fondo incluso de las iniciativas. La senadora Graciela Ortiz ya entró a la calificación de la iniciativa del presidente de la República. Yo difiero exactamente de esa opinión. La iniciativa de Peña Nieto es una traición a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Varias de sus disposiciones contradicen el artículo 6, el 7, el 27, el 28, el 73 de la Constitución. Y por supuesto el articulado transitorio. Peña renuncia a menos de 2 años de esa ponderación que hizo de la reforma en telecomunicaciones cuando la anunció con bombo y platillo, no solo aquí sino en el exterior. Se rindió cuando presentó esta iniciativa. Los objetivos de competencia en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión están absolutamente trampeados en la iniciativa. La pluralidad y diversidad de medios públicos a través de su fortalecimiento están ignorados en la iniciativa de Peña Nieto. Es claro que se ha evitado desarrollar la principal definición de la reforma constitucional en materia de servicio público de radio y televisión, servicios públicos de interés general.
Aquí está una iniciativa de Amedi, suscrita por 18 senadores, llegó antes que la del presidente de la República y nunca se abrió por ninguno de los presidentes de las comisiones, ni por la senadora Barrales, ni por el senador Lozano, ni por la senadora Ortiz se abrió el más mínimo esfuerzo ni intento de discusión. Suscrita por 18 senadores, incluso suscrita por la propia senadora Barrales y por varios otros senadores de su partido. Ahora resulta que se van a desarrollar el próximo fin de semana audiencias. Después de esa semana los grupos parlamentarios decidirán, se atraviesa Semana Santa y regresando se va a dictaminar las iniciativas. Este plan de trabajo y este planteamiento prefigura una decisión determinada. Y por lo menos esperamos que cumplan con el objetivo y con la ley de que sean discutidas conforme el 183 del reglamento, la fracción tercera, las iniciativas que turnadas estas comisiones contienen disposiciones de la misma materia. Por supuesto que votaré en contra de este plan de trabajo. Constituye en los hechos un proceso de simulación. Un Congreso que se respeta a sí mismo y comisiones como estas no van a agotar 11 iniciativas de ley en 3 días de consulta y luego en una semana de negociación de grupos parlamentarios. La de Peña necesita una cirugía mayor, porque lo primero que se requiere es regresar a los términos de la Constitución, a la reforma constitucional. Expreso pues yo aquí mi protesta en términos del procedimiento que se está planteando, de la forma en que se está planteando. Y por supuesto que diferimos de la valoración que se hace de los contenidos de esta iniciativa. Podríamos hoy mismo empezar a discutirla con quien tantos la han defendido y con quien ahora tanto la ponderan, punto por punto. Anticipo pues mi voto en contra de este proceso presentado por la senadora Barrales, por el senador Lozano y por la senadora Graciela Ortiz, y que ya sé, va a ser votado ampliamente en estas comisiones. Más allá de los procedimientos que tomen y de los tiempos que fijen, no va a faltar el debate y las reservas que haremos a este proyecto, y que por cierto tenemos propuestas aquí mismo en esta comisión, en la iniciativa que presentamos, para, si existe voluntad política, corregir el bodrio que Peña Nieto envió al Senado la semana pasada. Senador Flores, por favor, ponga a consideración aquí de las Comisiones Unidas el orden del día que aprobaríamos para la misma. Sí, presidente. A continuación someto a la consideración de los presentes el orden del día para el desarrollo de la sesión. Como punto número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum. Punto número 2, participación inicial de los presidentes de las comisiones dictaminadoras. Punto número 3, presentación y aprobación de la ruta de trabajo para la dictaminación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Punto número 4, propuesta de lista de invitados al foro de audiencias. Y punto número 5, asuntos generales. Los que estén a favor del orden del día, a favor de manifestarse levantando la mano. ¿En contra? Un voto en contra, presidente. Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Bien, miren, el calendario que proponemos, y ya lo que proponemos los presidentes después de haber consultado nuestras respectivas mesas directivas, es el siguiente. Hoy, instalación formal del trabajo de Comisiones Unidas, pero en sesión permanente. Segundo, a partir del miércoles, sería el miércoles por la tarde iniciaríamos, todo el jueves y todo el viernes. Tendríamos el foro de consultas, ahí está, yo sé que lo pueden ver en sus pantallas, pero no sé si pueden verlo, bueno, ahí ya se ve un poco mejor. Todo el viernes, miércoles, jueves y viernes, tendríamos este foro de consultas o de audiencias. Estamos hablando, como van a ver a continuación, de 50 o más, ¿no?, entre organizaciones, instituciones, personas, en fin, académicos, que estaríamos invitando.
Entonces, bueno, sí, implica mucho trabajo, mucho tiempo, pero bueno, si hay dedicación y hay concentración, puede salir muy bien este foro en estos 3 días. La próxima semana, a partir del día 7 y hasta el 11, bueno, claro, los grupos parlamentarios pueden seguir extenderse el fin de semana, pero estamos hablando de la semana hábil, del lunes a viernes, estaríamos destinándolo a trabajo interno de los grupos parlamentarios y a negociaciones entre nosotros mismos, también a la luz de lo que hayamos escuchado de parte de los invitados al foro. Y estaríamos dictaminando entre el 21 y el 22 de abril. ¿Para qué? Para dejar el espacio 23, 24, 25, según lo determine la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, en fin, según sus atribuciones, para dejar esos 3 días, ¿no?, a que pueda llevarse nuestro dictamen al Pleno del Senado de la República para su discusión y votación. Entonces, ese es el calendario que estamos planteando, y sí reiteramos que no solamente se trata de analizar la iniciativa o el conjunto de iniciativas del Presidente de la República, sino también sumar y considerar aquellas que ya han sido presentadas y que pues de alguna manera pueden ser perfectamente compatibles o que pueden enriquecer estas iniciativas y que pueden darnos pues el marco jurídico idóneo a la luz de lo que ya aprobamos el año pasado en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Este es el calendario que estamos planteando, insisto, ya lo vimos en las mesas directivas de las 3 comisiones unidas aquí presentes, y bueno, pues entonces, si hay comentarios, si hay sugerencias, estamos a la orden para poderlo escuchar. Senador, por favor. Muchas gracias, presidente. Creo que es importante las acotaciones que hace el ciudadano senador Corral respecto a la forma en que se está dando o iniciando el proceso formal ya para dictaminar las reformas en materia de telecomunicaciones. Votamos a favor porque creo que debe prevalecer la buena fe y que, como lo ha señalado mi compañera Alejandra Barrales, estas comisiones unidas tienen que analizar absolutamente todas las iniciativas que se tengan aquí en el Senado, porque merece tanto respeto la iniciativa del ciudadano presidente como las iniciativas de los compañeros senadores que están en las diferentes comisiones. Sí es importantísimo, en el PRD lo hemos señalado públicamente, que encontramos contradicciones graves en la propuesta del presidente en relación con la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, que con tanta emoción y con tanta dedicación y sobre todo con tanto compromiso con México aprobamos de manera unánime. Desde la visión del PRD sí se tiene que hacer una revisión profunda sobre la iniciativa del presidente, y coincidimos, lo hemos planteado de manera reiterada en diferentes momentos. Lo que la gente nos critica es que estemos legislando sobre las rodillas. Insistimos que por qué no se iniciaba ya el proceso si teníamos solamente 3 meses para sacar pues, todo el montón de leyes que tenemos. Se nos va a juntar también el tema de las reformas política y la reforma energética, y estamos hablando del 21 o el 22 para dictaminar, y el 23 ya estar prácticamente aprobando estas leyes que yo estoy convencido de que sacaremos, aunque sea de manera muy que nos tardemos un poco en los tiempos, que la saquemos con una discusión amplia. Si tenemos que trabajar las horas que sean necesarias, ya los días tenemos hasta el 30 de abril, pero las horas que sean necesarias, que no pongamos pretexto, compañeros senadores, y que no sean los mayoriteos mecánicos los que impongan su santa voluntad sobre el deseo del pueblo de ser beneficiados por estas reformas que estamos impulsando
reitero, lo hicimos bien, la constitucional, yo no tengo desconfianza de que vamos a sacar bien las reformas, las leyes secundarias. Por eso nuestro voto es a favor, presidentes, de lo que acabamos de aprobar en este momento, y que, reitero y concluyo con esto, que no desoigamos. A mí me parecen muy pertinentes los comentarios del senador Corral y que los tomemos en cuenta a la hora de estar discutiendo estos asuntos. Gracias. Muchas gracias, señor senador. ¿Alguien más? Senador Suárez Robledo, por favor. Muchas gracias, senadores presidentes. Sí, nada más para aclarar, porque quizá hubo ahí alguna confusión, de lo que ocurrió en la mañana en la Comisión de Radio, Televisión y Cine y hacer una propuesta. Lo que en la mañana votamos fue justamente, y que estamos reiterándolo ahora, el procedimiento para dictaminar las iniciativas en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y los tiempos. Sí quiero reiterar, y creo que no hay que cansarnos de hacerlo, que son las iniciativas, porque si bien lo que aceleró efectivamente este procedimiento fue la iniciativa del Ejecutivo, no es la única iniciativa que está en el Senado. Avalamos y firmamos la iniciativa que nos presentó la MEDI, un grupo de 18 senadores, y además está la otra iniciativa de la senadora Iris Vianey. Yo entiendo que lo que estamos haciendo hoy es para poner orden al procedimiento, porque al final de cuentas los plazos que se establecen, yo creo que no pueden considerarse fatales, porque la obligación de realizar la legislación secundaria feneció el 9 de diciembre. Hay que también aclarar eso de manera muy puntual. Ahora, yo creo que lo que se ha planteado por el senador Corral le haría una propuesta adicional. Y esto es en el sentido de, yo creo que todos quienes estamos aquí entendemos nuestra responsabilidad y sin duda la importancia del tema, y me parece que el hecho de que no tengamos actividades del 13 al 19 no abona en esta intención que tenemos todos de ponernos a discutir. Yo creo que si hay que trabajar en la Semana Santa, no habría que quitar esa posibilidad de estas comisiones unidas. A final de cuentas, lo que está marcado por ley establece los días 17 y 18, y así será para todos los mexicanos. Creo que no debería de haber una excepción, y sí consideraría que esa semana, que es muy valiosa en términos de los plazos que tenemos, pues la planteemos como una semana que pueda también trabajarse. Creo que sería más fácil que los miembros de las comisiones que necesitaran retirarse momentáneamente de la discusión de los proyectos para establecer esta legislación, pues se excusen por sus motivos religiosos, a que lo obviemos simplemente porque pues es la Semana Santa y como todos traemos planes y demás. Honestamente se los digo porque no podemos, por un lado, plantear la premura, los tiempos acortados que tenemos y una extraordinaria y preciosa semana que tendríamos para discutir, simplemente eliminarla de este cronograma. Fuera de eso, yo estoy de acuerdo con la propuesta. Senador Fallat, por favor. Se dice en nombre de Dios. Senador Fallat, por favor, adelante. Muchas gracias. Como miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, yo quisiera manifestar hoy un par de apreciaciones, porque hoy no estamos en la discusión de la minuta. Me parece que empezar a descalificar a priori, bueno, pues respeto mucho a quienes así lo hagan, habrá el momento para hacer esos comentarios, para hacer señalamientos en lo que estamos o no de acuerdo, pero cualquier otra cosa parecería que quienes la sostenemos somos dueños de la verdad absoluta, y eso no es así. Ya se discutirá en la mesa, ya tendremos oportunidad en cada comisión y en comisiones unidas y en corto y entre grupos parlamentarios, pero descalificar las cosas simplemente sin haber entrado ya en materia, pues me parece que no abona a un proceso en el que sí estoy convencido que puede haber voluntad política de que, como siempre lo hemos hecho, las cosas puedan ser mejores de como han sido presentadas. Qué bueno. Si entramos en una disyuntiva desde este momento,
pues me parece que lo único que vamos a lograr es radicalizar posturas que en esta reforma no se requiere radicalizar posturas. Hacer calificativos sobre un trabajo en el que además nos han platicado, han sido escuchados tanto beneficiarios como afectados por la reforma, como legisladores mismos, como grupos de interés de los propios temas de la reforma, en fin, no es una reforma que viene nada más así en frío, sino que creo que es una reforma que viene de un debate que dimos ampliamente con este tema en una reforma constitucional y que hoy creo que tenemos la obligación todos con seriedad de discutirla. Me parece que las comisiones y los presidentes han hecho un buen trabajo. Yo deseo manifestarles que en muchas otras reformas no se nos ha dado un calendario así de preciso, en donde se tienen 22 días en los cuales se distribuyen reuniones de trabajo, y yo coincido con el compañero Zoé, si tenemos que trabajar sábados, domingos o días festivos, ese no debe ser el problema. Yo creo que hay que trabajar los días que haya que trabajar para ir en un debate constructivo, para ir en la construcción de una reforma a la altura de lo que los mexicanos están esperando. Esta no debe ser una reforma a modo de nadie, sino una reforma que defienda los intereses de los mexicanos, porque eso es lo que nos preocupa y eso es para lo que estamos aquí. Habremos de ver puntualidades, es una reforma extensa, es una reforma técnica, habrá que escuchar con mucha atención. Creo que ha sido un éxito del Senado de la República escuchar en foros distintas posturas de todos los que le tienen que decir algo a los senadores de la República antes de tomar la decisión y antes de entrar al debate. A mí me parece que está perfectamente bien planteado por las directivas de las comisiones, perfectamente bien planteado. Durante 3 días escucharemos durante muchas horas a todos los que tienen que decir algo. Seguramente aquí estarán los radiodifusores, y estarán las televisoras, y estarán los académicos, y estarán los usuarios, y estarán los legisladores, y estaremos todos los que tengamos que estar para escucharnos respecto de un tema que es de trascendencia para México y los mexicanos. Me parece que además no vamos a escuchar en algunas cosas nada novedoso. Aquí hay verdaderos especialistas en la mesa del tema y más o menos saben y más o menos calculan la postura de cada quien, pero si se presenta aquí en el Senado en foros, será muy transparente. Se hace a canal abierto el Congreso, se hace frente al pueblo, quien simplemente prenda el televisor y lo puede ver, se hace frente a los medios de comunicación, no hay nada escondido, no hay nada detrás de nada ni nada en lo oscurito. Habremos de escuchar las posturas de todos, para que una vez que hayamos escuchado y tomado nota, luego entonces entremos al debate que se dará en el seno de las comisiones, o que se dará en el marco de las Comisiones Unidas, o quedaremos incluso, como ha señalado aquí el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a lo mejor habremos de darlo también entre grupos parlamentarios. Pero vayamos con ese ánimo, sin empezar a descalificar lo que todavía no escuchamos ni siquiera de quienes serán los afectados, de quienes serán los usuarios y de quienes serán los beneficiarios de esta gran reforma. Al contrario, vamos a hacer un ejercicio como se ha hecho en otras materias, vamos a hacer un ejercicio realmente democrático, un ejercicio positivo, un ejercicio constructivo que permita, con las aportaciones de todos, hacer una buena reforma. Yo me inclino en la línea que señalaba mi compañero Zoé. Presidente, pues ustedes nos van a dar la pauta porque traerán los calendarios. Si estos días no son suficientes y hay que anexarle, llenarle cuadritos al calendario, creo que con la disposición de todos en esta mesa, y cuando menos aquí estoy hablando por todo mi grupo parlamentario, cuentan con nuestra absoluta disposición para trabajar los días que sea necesario para sacar adelante esta importante reforma. Gracias, presidente. Gracias, senador Fayad. Senador Lavalle y luego senador Marcelo Torres Peña. Gracias, presidente, y sin la intención de ser reiterativo,
complementando lo que dicen mis compañeros senadores, creo que si tomamos en consideración además las cargas de trabajo que tenemos de todas las demás reformas que vienen en este periodo, que se estiman que se deben de discutir en este periodo, sí me sumaría a lo que proponía el senador con respecto a la posibilidad de considerar la semana del 14 al 18 para también pues poder avanzar en estos temas, puesto que se prevé, por estas mismas cargas de trabajo, que los últimos 7 días de este mes, previos al término de este periodo, creo que las cargas van a ser excesivas. Entonces sí podría ser buena idea el considerar esta semana. Senador Spengler, por favor. En el mismo sentido, yo quisiera que se sometiera a votación la propuesta del senador Zoe. Me parece realmente una propuesta responsable. Sí creo que en este momento, en concreto, siguen las comparecencias de los candidatos de IFAI y está esta comisión. O estoy allá o estoy aquí. No se puede cumplir al mismo tiempo con las dos tareas y creo que tenemos la obligación de ser responsables con las y los mexicanos y esto lo hace inviable. Entonces, si pudiéramos someter a votación la propuesta del senador Zoe, sería, creo que, importante. Pilar Ortega, por favor. Gracias, senador. Estando de acuerdo con lo que expresan mis compañeros senadores de aprovechar esa semana, solamente yo creo que antes de someter la votación sí tendríamos que clarificar qué contenidos tendríamos que ver esa semana y si esto implicaría adelantar las fechas, porque estamos hablando de un proceso muy complejo de análisis y de deliberación. Es decir, si adelantamos esa semana, sí tendríamos que decir para qué y qué vamos a introducir en esa semana, con todo lo que ello implica y con los riesgos de que probablemente tuviéramos una poca asistencia y que sí estableciéramos qué aprovecharíamos y qué días. Nuevamente, senador Fayad. Gracias. Para clarificar un asunto, presidente y presidentes de las comisiones, yo creo que lo que hay que votar aquí, y no es que difiera con la compañera Peinberg, lo que debemos de votar aquí es si aceptamos quedarnos ya reunidos en comisión permanente para que las directivas de las comisiones fijen, sepan que cuentan con todos todo el tiempo. Fijen ellos las prioridades, porque si no ahorita los vamos a meter en un aprieto. ¿Qué vamos a ver exactamente esa semana, como decía Pilar? Pues es muy complejo, ahorita no lo pueden saber, pero fijen los temas, fijen los días, fijen las fechas de reunión de comisión para el debate, para que se puedan tocar y dé tiempo de tocar los temas. Saben que cuentan con todos. Lo que no quisiera es que pareciera que hay una limitante por días, o pareciera ser que hay una intención de no venir algunos días, aunque estos sean santos, no importa. El tema es que ustedes queden en aptitud con el voto de todos nosotros, no de ponerse una camisa de fuerza, sino de fijar con toda la presión del caso materia y temas para los días de reunión, sabiendo de que a partir de hoy, si les aceptamos y les votamos la comisión en sesión permanente, pues sepan que pueden disponer de ello, más que hacer una votación específica para otra cosa. Bien, perdón que aclaré el sentido. Si les parece, después de haber escuchado todas estas intervenciones, lo que yo plantearíamos los tres presidentes de Comisiones Unidas es que efectivamente estamos a partir de este momento en sesión permanente. Eso lo que implica es que en cualquier momento podemos ser citados para reunión de trabajo, para desahogar la agenda, en fin. Este es un calendario, digamos preliminar o tentativo, a la luz también de lo que hemos escuchado de los compañeros en cuanto a sus distintas actividades que tienen en otras comisiones, en sus planes personales en Semana Santa. Pero nada impide que podamos habilitar nosotros fines de semana, días festivos, ¿sí?, que después también son de descanso, para poder completar la agenda de trabajo según lo vayamos necesitando. Por eso es sesión permanente, ¿sí?
Entonces yo lo que les rogaría es, vamos a votar en principio este calendario de actividades sin perjuicio de que conforme a las necesidades que vayan emergiendo con la discusión misma de lo que emerge del foro, en fin, de los debates internos que tengamos en los grupos parlamentarios entre nosotros mismos, podamos habilitar fines de semana, la Semana Santa, en fin. Este es un calendario estrictamente pues, preliminar, pero a la luz de una sesión permanente de Comisiones Unidas. Senador Corral. A ver, compañeras y compañeros, que si vamos a usar los días de Semana Santa y que... ¿Eso qué? Pues claro que si se necesitan días, pues se van a usar los que sean. Ese no es el problema. El problema que hemos planteado es la dinámica de saturación en el Senado de la República. Es ese traslape de fechas del 2, del 3, del 4, en donde se supone que van a venir actores a hablar con las comisiones. Yo quiero aquí adelantar a ver cuántos de los que hoy están en esta reunión van a estar permanentemente en las audiencias y en los foros de telecomunicaciones. Y voy a llevar una lista de los que van a estar en esos foros, para ver si es cierto que quieren escuchar a la sociedad, que quieren escuchar a los expertos, que quieren escuchar a todas las voces. Vamos a ver cuántos de los que están aquí quieren escuchar a todas las voces. Porque no les va a dar aunque quisieran, porque está competencia económica y porque van a meter reforma política y porque está telecomunicaciones y porque ahí vienen las energéticas. El problema planteado aquí por los presidentes de las comisiones es un traslape del trabajo para evitar que algunos de los que somos miembros de estas comisiones tengamos que decidir a qué comisión renunciamos en función de nuestras actividades legislativas, porque como llegó la iniciativa del presidente de la República, entonces se agilizan las cosas y no importa que se traslapen. Como ya llegó la iniciativa de Peña, ahora sí, todos los calendarios, aunque se haya reuniones simultáneas, no hay capacidad humana para procesar eso. El problema no es de si se trabaja del 14 al 19. ¡Ah, qué barbaridad! El tema es, no pueden traslapar este proceso con el que está abierto del IFAI. Es fundamental ese órgano también del Estado mexicano. Pero como quieren sacar las cosas ya, y luego ya se quieren ir a reposar a Semana Santa las decisiones tomadas, ¿no? Ahora, ha vuelto un apego a la Semana Santa brutal en el Congreso. Increíble. A ver si por lo menos la fecha sirve para que reflexionen sobre lo que quieren hacer. No se trata más que de recorrer estos foros a los tiempos en donde no se traslape con el proceso que está abierto en las comisiones del IFAI. Ese es el tema. ¿Y qué no hay racionalidad en una propuesta como esta? Esperaron muchos meses y ahora en 10 días el proceso de discusión, pues eso no solo suena mal, huele mal. Entonces aquí vienen a presentar propuestas intermedias. No, pues trabajemos en Semana Santa. ¡Ay, qué laicos! ¿No? No. El gran tema es la dinámica de saturación para que nadie pueda venir a escuchar a todos o poder contrarrestar sus puntos de vista, o incluso para que al final, yo sé que va a haber la dinámica aquí en las comisiones de falta de respeto, así como se comportan en las redes van a querer comportarse aquí en las comisiones, ¿no? Yo voy a estar aquí pidiendo respeto a la ley orgánica del Congreso, a la dignidad de los parlamentarios, allá los que se dejan atropellar y someter al cronómetro de Peña Nieto desde la oposición, que dicen representar. Vaya oposición,
apresurada para sacarle en fast track al presidente de la República la traición a la reforma constitucional en telecomunicaciones. No es cierto que los partidos están de acuerdo con esa iniciativa. La presidenta del PAN, que es Cecilia Romero, y el presidente del PRD, que es Jesús Zambrano, salieron a rechazar esta iniciativa por contraria al espíritu y la letra de la Constitución. Estamos ante un proceso que quiere forzar las cosas indebidamente. Senador, por favor. Muchas gracias. En atención a lo que hemos escuchado aquí y reconociendo que efectivamente el Parlamento es el espacio precioso para que se busquen los encuentros, las coincidencias, se construyan los acuerdos. Me parece que 30 días, como está planteado prácticamente en este calendario que ha presentado la directiva o las directivas, me parece que son suficientes. Sin embargo, ya ha sido reiteradamente subrayado el hecho de que estas comisiones unidas van a trabajar de manera permanente. Las directivas o la directiva determinarán la cantidad y la calidad, el tiempo que habremos de discutir y debatir. Yo sí creo entonces, y le pido al señor presidente, a los presidentes, que habiendo escuchado suficientes propuestas, que se vote como está establecido en la orden del día, o en el orden del día, perdón, si la propuesta que ha presentado es procedente o no, para dar inicio a esta sesión permanente de las Comisiones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. Senador. Secretario, por favor, someta a votación el planteamiento formulado. Claro que sí, presidente. Se somete a votación la propuesta de ruta de trabajo para la dictaminación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra. ¿Es en contra de la senadora? 3 votos en contra del senador. ¿Abstenciones? Una abstención. Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a presentar la lista. Son 51 personas e instituciones que estarían invitadas a este foro. Es algo que hemos visto los presidentes de las 13 comisiones unidas, a la luz también de las propuestas que integrantes de las mismas formularon. Y bueno, esto sí hago 2 precisiones. La primera es que estamos invitando instituciones, ¿sí?, como tal, ya sea cámaras de la industria, organizaciones de concesionarios, de permisionarios, empresas como tal, académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales que tienen algo que aportar sobre el tema. Y también, pues, ruego su comprensión porque quizás a muchos de los que, no sé si muchos, pero que pocos de los que invitemos, ¿sí?, quizás algunos no puedan asistir porque tengan algún otro compromiso, y también probablemente en estas próximas horas tengamos que adicionar algún nombre a propuesta, pues, de alguno de los aquí presentes o alguno de los integrantes de las Comisiones Unidas. Pero básicamente hemos tratado de recoger todas las propuestas, por eso son tantos nombres, por eso también tenemos que organizarnos muy bien para que todos puedan ser escuchados. Y bueno, pues aquí están todos ellos. Los leo, permítanme leerlos todos de corrido y pues después si hay algún tema, alguna propuesta. Insisto, estamos privilegiando que sean organizaciones, empresas, asociaciones, cámaras, especialistas, universidades, en fin, organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, y no tanto personas que, bueno, pues probablemente algunos de los aquí presentes les tienen confianza y tal, pero no
tendrían la representatividad para estar en un foro de esa naturaleza. Y también con otra precisión, los grupos parlamentarios, no tengo que decirlo yo, pues ya lo saben, los grupos parlamentarios están en absoluta libertad de tener sesiones propias con quienes quieran invitar también, pues para enriquecer el propio conocimiento de los temas, su debate interno, en fin, para tener mejores argumentos, y eso es lo que precisamente haríamos en la semana del 7 al 11. Entonces, doy lectura rápidamente, tendríamos a la AMEDI, a la Cámara de Radio y Televisión, a la CANIETI, a la ANATEL, a CANITEC, a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, a la Asociación Mundial de Radio Comunitarias y el Sistema de Radiodifusoras Indígenas. Entre concesionarios y permisionarios, Televisa, Azteca, MBS, América Móvil, digamos todo grupo Carso, para englobarlo así, Telefónica Movistar, Axtel, Nextel, Yusacel, Grupo Fórmula, Núcleo Radio 1000, Grupo Asir, Multimedios, Grupo Imagen, de los medios públicos, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación. Otras organizaciones y expertos, la doctora Garduño, vamos a invitar a la OCDE, pero esperamos que nos manden a la doctora Garduño. Aquí también hay que entender que, bueno, pues probablemente tenemos preferencia por alguna persona, pero pues cada organización o institución puede mandar a quienes ellos crean que es conveniente. Lo mismo la Asociación Mexicana de Internet, Radio Independiente, tenemos la Asociación a Favor de lo Mejor, el CIDE, Observatel, IDET, Asociación Internacional de Radiodifusión, a la de Competitive Intelligence Unit, el Sindicato de Telefonistas, Science Consulting, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, Asociación Mexicana de Productores Independientes, la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en el área pues de investigaciones jurídicas como en el área de medios de comunicación, la CIET, la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, la North American Broadcaster Association, la Sociedad de Autores y Compositores, la Universidad de Anáhuac, Estudios Globales del TEC de Monterrey, la UNAM nuevamente, los dos sindicatos de la industria de la radio y televisión, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y la Red de Televisoras Públicas. Como pueden ustedes observar, pues estamos incluyendo a la mayor parte de las propuestas que se nos formularon, y bueno, es lo que está a su consideración. Senador Corral, nuevamente. Pues una vez más, no voy a dejar pasar absolutamente nada, aunque ya sé que en este proceso hablaré para fundamentalmente el diario de los debates, pero es verdaderamente, digo, no tiene rubor esta propuesta. Propone 41 actores, de los cuales 29 o son concesionarios directos o representantes de los organismos de los concesionarios de la radio y la televisión. Esa es la audiencia y el foro de las telecomunicaciones que se prepara. Ese es el proceso que viene. Los representantes directos de cada uno de los grupos empresariales, de los principales grupos empresariales en materia de radio y televisión, uno por uno. Es como si invitáramos a la UNAM y le pidiéramos que mandara un representante por cada facultad, a ver si estuvieran de acuerdo en hacerlo. 29, aquí abuelo de pájaro, vinculados directamente con los intereses de la radiodifusión comercial. Ahí está ya clarísimo. Eso es lo que yo rechazo, por eso digo, vamos a entrar en un proceso de simulación. Ojalá que los actores que dicen estar en contra de esa iniciativa y a favor de la que presentamos los senadores puedan hacer verdaderamente un equilibrio y algo más representativo en términos de varios de los que aquí se enuncian, que además pues son varios de ellos vinculados directamente a las mismas empresas, pero aquí los están presentando de otra manera, ¿no? Entonces, creo sinceramente que es una provocación presentar una cosa así. Senadora Torres, por favor. Sí, presidente, simplemente, pues yo creo que una consideración. Me parece que la iniciativa
una de las iniciativas, esta última, mandada por el Ejecutivo, a uno de los organismos que más afecta y acota, es precisamente al IFETEL. Creo que parecería muy interesante el que pudiéramos escucharlos y escuchar qué opina el propio órgano independiente de recién creación aquí mismo, de qué es lo que se está proponiendo, porque además van a ver afectadas sus funciones. Creo que sería indispensable escucharlos y yo solicitaría el que los incluyéramos en este amplio grupo de personas que vamos a escuchar. Creo que su voz es importante porque son los directamente afectados en muchos de los sentidos. Entonces yo una solicitud, el que pudiéramos tener la oportunidad de escuchar la opinión de la IFETEL aquí. Gracias. Solo aclaro que en este número de veintitantas personas, 18, 26, que se refiere al senador Corral, están incluidos también empresas y organizaciones de telecomunicaciones, no solamente de radiodifusión, solamente para hacer la aclaración. Y en cuanto al comentario de la senadora Torres Pimbert, el día de hoy hablé con el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ellos lo que han manifestado es que están en posición y prefieren mandar un documento único, los 7 comisionados, ¿verdad? Un documento para efectos de fijar la posición sobre la iniciativa y las demás iniciativas que se han presentado. Senador Fallado. Gracias. Creo que si nosotros mismos podemos motivar que puedan venir cuando menos su representante a presentar el documento, sería de mucha utilidad. Y segundo, creo que se dijo muy claro que está abierta la lista. O no está abierta la lista, es la lista cerrada. No está a su consideración. Creo que está a la consideración de todos. Yo creo que hay que hacer una propuesta, y ahí es donde les digo que a veces más que entrar en el debate, por ejemplo el senador Corral, quien hizo uso de la palabra para este tema, pues ¿por qué no nos propone una lista de los que le falten para que sea incluida en la lista de las personas o personalidades o instituciones que quieran participar en ese debate? Y creo que es para todos. Yo creo que no solamente debemos de escuchar a concesionarios, pero a mí no me extraña que esté llena de ellos la lista, pues porque se están viendo afectados, senadores, amigas, amigos, pues es evidente que quien se ve afectado, pues con mayor intención va a tener necesidad o ganas de participar que quien no se ve afectado. Quien no se ve afectado a lo mejor no tiene el menor interés, pero si hay muchos concesionarios no me preocuparía. No me preocuparía porque quiere decir que la reforma está cumpliendo el efecto en algún sentido que se buscaba. Pero bueno, más que eso, lo importante es, si la lista no está cerrada, no hagamos un debate del tema, sino sumémosle a la lista, participemos con las mesas directivas y digámosle a las mesas directivas quién queremos que participe en este foro. Yo quiero hacer 2 propuestas sobre esto. Por favor, senadora. Un comentario, si me permite, el senador Corral, muy rápido. El presidente me parece que fue muy claro en hacer el planteamiento de que esta es una propuesta de una lista que las 3 presidencias consideran reúnen los requisitos de interés, etcétera, etcétera, como para participar y hacer las aportaciones convenientes. También se dijo, y hay que reiterarlo, que es una lista que puede sufrir modificaciones a partir de la aportación o del rechazo de alguna de las senadoras o senadores respecto a la concurrencia a esta lista y a estos foros. Así es que solamente quiero reiterarlo para efectos de que no estemos en un debate falso. A ver, senador Burques, por favor, luego... Bueno, pero ahora Iris Vianey, que nos había pedido la palabra, antes luego senador Burques, luego senador Corral. Gracias, buenas tardes. Senador presidente, para solicitar que, como ya lo hice en otro momento por medio de oficio, a usted, al presidente del Senado y a las 2 compañeras presidentas de comisiones, sugerir se modifique el criterio, porque hoy me dicen que la propuesta de una servidora para que participe como ponente en los foros, el exlegislador, que además es experto en este tema, Pablo Gómez Álvarez, me dicen que no fue considerado en esta lista debido a 2 criterios.
Uno de ellos, que no participaran autoridades e independientes. Entiendo que se le etiqueta como independiente. En la reunión que tuvimos de la Comisión de Comunicaciones y Transportes no se estableció este criterio, hasta donde recuerdo. Lo que hablamos fue que tuviésemos aquí a todas las voces representadas, y ahora que se da la oportunidad y de que esta lista no es una lista definitiva, sugerirle, si lo tienen a bien el resto de los compañeros, se abra un espacio para que Pablo Gómez Álvarez participe como ponente en estos foros. Senador Burques, por favor. El miércoles va a ser aquí la consulta de la reforma de competencia. Entonces, yo sugiero, como el IFETEL va a tener esas funciones en el caso de telecomunicaciones, se incluya, si es que no está ya en la lista, algunos de los expertos reconocidos en este tema. Senador Corral. Yo quiero hacer varias propuestas. Una de ellas tiene que ver, se acaba de incorporar en esta lista a Luis Pardo Sáenz para representar a la AIR. Ya revivieron a la AIR, hay que anunciarlo públicamente, no estaba muerta. La Asociación Internacional de la Radiodifusión, la que fundó Emilio Azcárraga Vidaurreta hace muchos años, y que sirve para este tipo de cosas en distintos congresos en América Latina, ¿no? La AIR está invitada. Yo pido que se invite a los relatores de libertad de expresión del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, a los 2 relatores de libertad de expresión. También pido que se invite al relator de libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pido que se incluya a la Red de Defensa de los Derechos Digitales y un representante de CONEIC, que es el organismo que agrupa a las escuelas y facultades de comunicación social de las universidades de México y que desde hace muchos años se dedica a opinar en procesos legislativos y que aquí no viene. CONEIC, que es uno de los organismos de mayor prestigio en términos de los académicos de este país, dedicados a la enseñanza de la comunicación social. Y por supuesto, creo que es deber de estas comisiones trasladar la invitación formal a todos los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que vengan a comparecer a estas comisiones. Si no quieren venir a audiencia pública o al foro de telecomunicaciones de 3 días, propongo que los exhortemos a manera de punto de acuerdo en el Senado a comparecer ante Comisiones Unidas para conocer sus puntos de vista sobre la iniciativa presentada por Peña Nieto. Se trata de pedir una comparecencia formal. Si no quieren venir al foro, muy bien, que el Senado los convoque a una comparecencia formal sobre la materia. Lo único que no podemos permitir ahora es que los encargados del órgano constitucional autónomo no puedan ni siquiera venir a plantear sus puntos de vista. Ya me parece demasiado lo que está pasando. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, solamente aclaro que sí está el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Senador Corral, sí está el Consejo, Consejo Nacional para la Enseñanza, ¿es el mismo? Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Maestro Jorge Hidalgo Toledo. 12, la segunda hoja. Sí, aquí está. Sí, ok, muy bien. Entonces, bueno, mire, y senador Luis Vianey Mendoza, sí en la reunión de la mesa directiva dijimos que queríamos imitar instituciones y que las instituciones, bueno, pues ellos verían dentro de sus expertos a quien enviaban, ¿no?, como su representante. Por eso es que, pues, la persona de Pablo Gómez, con todo el respeto debido, es que no fue considerada como tantos otros que nos propusieron como personas que ciertamente pueden tener conocimientos del tema, pero el criterio que fijamos las mesas directivas, las presidencias de estas comisiones, fue ese. Es el motivo por el cual no fue incluido en esta lista.
La reunión de comisión, presidente, no se nos dijo eso. Bueno, en la reunión que tuvimos con la senadora Pavlovich y el senador, en la reunión de mesa directiva de Comunicaciones y Transportes, no se especificó esa parte, al contrario, se nos dijo que hiciéramos nosotros las propuestas por medio del secretario técnico. Entonces, ¿alguien más tiene alguna propuesta que formular? Senador. Sí, presidente, solamente para apoyar la propuesta de la compañera Iris Vianey, es decir, yo creo que es importante que estas comisiones unidas no se vean sectarias en ninguna propuesta y que no ejerzamos ningún derecho de veto. Se dijo aquí, si algún compañero senador quiere proponer, pues que lo haga. Pero ahora las condiciones que hasta ahorita nos están anunciando son estas. Yo creo que el ciudadano Pablo Álvarez puede sin duda aportar, Pablo Gómez Álvarez, compañero, sin duda que puede aportar a la discusión en el Senado de la República, puede darnos luz en algunas situaciones y definitivamente creo que no nos haría mal escuchar una voz crítica, es cierto, pero una voz que tiene conocimiento. Yo no quiero pensar que el delito que ha cometido toda su vida Pablo Gómez, ser opositor al régimen, hoy se le va a sancionar prohibiéndole entrar a una discusión en una materia que conoce, pero de manera muy amplia. No nos veríamos bien, presidentes, vetando a alguien. Entonces yo sí apoyo la propuesta de la compañera Iris Vianey de que el ciudadano Pablo Gómez Álvarez pudiera estar aquí en la discusión, invitado por Comisiones Unidas a esta discusión de telecomunicaciones. Senadora Presidenta. Solamente para hacer un comentario que me parece que es pertinente. Para efectos de llevar a cabo los foros en un formato que le pueda dar viabilidad a las tareas que vamos a llevar a cabo en los mismos y que signifique verdaderamente una aportación que enriquezca la complejidad de la tarea que vamos a cometer, fue que se establecieron estos criterios. Estos criterios que se establecieron no tienen ni dedicatoria, y mucho menos tienen la intención de vetar o de vedar la posibilidad de la participación individual. Es en aras del orden que debe de llevar un foro, en aras de la aportación, y volvemos a reiterar un criterio que también dijimos al inicio de la sesión, en el sentido de que la lista estaba sujeta a la discusión y a la aprobación de todos ustedes. También se hizo la aclaración de por qué se establecieron estos criterios y yo quisiera apelar a la comprensión de las señoras y los señores senadores para que se entienda que no podríamos manejar una lista interminable porque el foro tiene un sentido y un propósito muy claro y que me parece que eso sí nos congrega y nos aglutina a todos, y entonces yo de manera muy respetuosa y sin deseo de verdad de polarizar en el tema, porque creo que es un tema muy importante, yo sí quisiera pedirle al señor presidente que votáramos la relación para que se determine si esta lista que está siendo presentada a consideración de ustedes reúne los requisitos a fin de que se considere como un foro de enriquecimiento de esta iniciativa y de las iniciativas que algunos legisladores en esta materia de telecomunicaciones hemos presentado y que se habrán de sumar a la discusión de las mesas de las tres comisiones unidas. Sí le hago una aclaración, señor senador. No hubo, mire, el criterio, insistimos, no es vetar en lo personal a nadie, y mucho menos por su ideología política, su formación, su trayectoria. Simplemente fue un criterio el que personas como el señor Pablo Gómez, que no representan a una institución como tal dedicada o relacionada con el tema, pues estuviera aquí, porque hay otros planteamientos también de personas igualmente respetables, pero que no cabrían en esta idea del foro. Insisto, ya son 51 personas, por cierto, exactamente la mitad, bueno, no exactamente, pero prácticamente la mitad son
asociaciones, organizaciones académicos, especialistas, y la otra mitad son o concesionarios permisionarios o organizaciones, cámaras de la industria. Entonces, ese fue el criterio, senador, pero no hay ningún veto, ni mucho menos, sobre el particular, como lo ha dicho, y tampoco nada impide, también lo digo como una sugerencia muy respetuosa, el que ustedes como grupo parlamentario puedan invitar al señor Pablo Gómez a que enriquezca la discusión, a que les haga sus comentarios sobre el proyecto, para que ustedes, que son los legisladores, los puedan traer a la mesa. Es algo que nosotros haremos también como grupo parlamentario de Acción Nacional seguramente, y que el PRI y todos los demás grupos lo van a hacer. O sea, no está cerrada la posibilidad de que ustedes también tengan esta oportunidad de platicar con el señor Pablo Gómez y otros especialistas que habían planteado como personas independientes. ¿Sí? Senadora Iris. Presidente, para eso no necesitamos permiso ni autorización, ¿sí? Pero la cobertura no va a ser la misma, ni la cobertura, ni la audiencia de los foros, ni la transmisión de las intervenciones. Entonces, obviamente que nos podemos reunir como grupo parlamentario con él y con quien nosotros consideremos que debe ser. No requerimos el permiso de Comisiones Unidas para hacer eso, y lo hemos estado haciendo. Entonces, el planteamiento es integrarlo o alguna propuesta, ya que los compañeros del grupo parlamentario del PRI lo aceptan, que pudiéramos por lo menos sugerir por grupo parlamentario 1 o 2 nombres para ampliar esta lista en estos foros, que sí van a tener la cobertura y que sí van a tener la difusión que esperamos. Y bueno, sería el planteamiento que hubiera algún acuerdo en el que pudiéramos hacer, no solo nosotros, sino otros grupos parlamentarios, alguna otra propuesta. Gracias, senadora. Nuevamente, senador, y luego el senador Suerrobles. Muchas gracias. Mire, presidente, el tercer apartado de la lista que nos están pasando dice otras organizaciones y expertos. Entiendo que los expertos son individualidades, o corríjame si estoy equivocado en la concepción de lo que significa expertos. Entonces, si aquí hay alguien que negue que Pablo Gómez es un experto en la materia, bueno, pues que se aviente, como decíamos los chamaquitos, que se aviente un tiro con él en la materia, y estoy seguro que, con todo respeto, a más de uno le va a poner un baile en ese sentido, porque sabemos de la capacidad de Pablo en este tema. Entonces, cabe perfectamente en el tercer apartado, compañeros presidentes, y si no, empecemos a eliminar nombres, porque aquí sí hay gentes que vienen de manera individual y que están aquí apuntados, pues esa es la solicitud concreta, y ojalá y flexibilicen su posición, yo digo exageradamente dura, compañeros presidentes. Bien, senador Zoe Robledo, por favor. Sí, solo para solicitarle a los presidentes de las comisiones si pudieran considerar también en este tercer apartado de organizaciones y expertos a Carlos Brito y a Luis Fernando García, ambos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una ONG que el presidente de creación que está abogando por los temas de derechos digitales. Senadora, por favor. Gracias, presidente. Y yo quisiera también a ver si se pudiera tomar en cuenta en los concesionarios, incluir para que hablen de las cadenas regionales de televisión, a Canal 44 y Canal 66, que es de Juárez y de Mexicali. Sí, mire, aquí en este sentido, dentro de la Cámara de la Industria de la Televisión, se ha planteado que pueda asistir de parte del Consejo Consultivo, que representan a las emisoras o radiodifusoras o televisoras del interior del país, para no invitarlas también en lo individual, porque podría haber algún trato discriminatorio con otras empresas, ¿no?, también regionales o locales. Por eso es que también es el criterio a nivel de gremio. Pero mire, yo les quiero hacer un planteamiento, a ver si les parece, con base en lo que el senador Corral bueno, que todos los aquí presentes han hecho alguna propuesta de agregar algunos nombres sobre el criterio que ya platicamos, es que lo que diríamos es que aprobemos, digamos, de manera preliminar
esta lista, sin perjuicio de que los 3 presidentes hagamos este nuevo acercamiento con nuestras comisiones, ¿sí?, para ver, sobre todo a nivel de organizaciones como las que comentaba el senador Corral, como la que acaba de comentar el senador Zoe Robledo, que veamos quiénes pueden agregarse y también incorporarse un poco, y hay que organizar, ¿no?, también los días para que pues esto se vaya acomodando temáticamente. Quizás todo el jueves tenemos el grueso de todas las concesionarios, permisionarios, organizaciones o cámaras de la industria, y probablemente entre miércoles y viernes tenemos al resto de las asociaciones, expertos, en fin. Senadora Torres Peinbart. Sí, simplemente que también creo que sería importante escuchar la voz del secretario de Gobernación como regulador. Está incrementando sus atribuciones enormemente y sería importante poderle preguntar con qué criterios y bajo qué condiciones es que va a regular los contenidos en los medios. Entonces creo que sería una voz importante también que podríamos escuchar, además de IFETEL. Bueno, pues ¿están de acuerdo? ¿Le hacemos así, senador Corral? ¿Y se incorpora también a Osorio Chong a la discusión? Mire, no. Se va a incorporar al secretario de Gobernación y de una vez a Ruiz Esparza, que está asumiendo las facultades del IFETEL. El Ejecutivo... ¿Hasta concesiones satelitales va a dar ya? Otra vez. El Ejecutivo, el Gobierno Federal, pues ha planteado su posición a través de la iniciativa, con toda exposición de motivos. Está clarísimo lo que ellos piensan. Aquí lo que necesitamos es enriquecer el debate con voces externas, precisamente a quien presentó la iniciativa. Y ese es el criterio que nosotros hemos asumido en las mesas directivas. A ver, ¿y no va a defender el gobierno su iniciativa? Yo espero que sí. Entonces, lo que yo propondría, entonces por lo menos, pues hay que invitar aquí al subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Ignacio Peralta, y al asesor jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, que no quieren dar el debate público afuera, no quieren debatir afuera, pues por lo menos que vengan a hacerlo en el seno de las comisiones. Son los responsables directos de la presentación de la iniciativa. ¿Qué no van a venir en serio a argumentar las cosas? Entonces yo sí creo que debiéramos de proponerlos formalmente. Senadora Presidenta, por favor, y luego senador. Yo quisiera hacer un llamado muy respetuoso para que centremos el tenor del debate, para que con mucha seriedad y con mucha responsabilidad y sobre todo con memoria y con pleno conocimiento de nuestros antecedentes, de todos y cada uno como legisladores, porque algunos hemos sido legisladores en varias ocasiones, y demos tránsito y demos la posibilidad de que esta sesión concurra a lo que debe de ser la aprobación o no, dependiendo de la voluntad de los legisladores, de la lista que ha sido presentada, de los criterios que fueron establecidos para la conformación de la lista, y podamos avanzar. Si no, me parece que vamos a incurrir en conductas que no son ni las dignas ni las adecuadas, como aquí se nos amonestó en el inicio, de lo que debe ser el nivel del Senado de la República. Gracias. Bueno, senador Omar Fayad. Gracias, presidente. Podemos seguir haciendo una lista interminable. Nada más si quiero recordarles a las voces discordantes que hay una posición muy clara del gobierno que está en una iniciativa. Una. Y dos, oigan, no menosprecien a sus compañeros. Si quiere debatir y hablar sobre la iniciativa, aquí va a tener a todos los priistas de las comisiones para hablar de ellas. No estamos en esa etapa todavía, pero aquí vamos a estar, para el entre que quiera. Claro, nosotros nos vamos a basar evidentemente en una postura del gobierno, que es la que aquí nos muestra, en una iniciativa que tiene una exposición, amplia exposición de motivos, donde dice exactamente qué es lo que el gobierno mexicano quiere y cuál es la postura del gobierno mexicano, y además qué propone exactamente para lograr el objetivo que se ha planteado. Será lo que ocurra después de escuchar a muchos y a escucharnos entre nosotros mismos, que vayamos viendo si esta compleja iniciativa
tendrá que tener ajustes, tendrá que tener corchetes, tendrá que debatirse y discutirse entre los grupos parlamentarios, como siempre lo hemos hecho, pero no nos menosprecien, hay quienes somos senadores de origen del partido del presidente de la República, que estamos precisamente para defender esta iniciativa y aquí lo vamos a hacer. Mejor yo propongo que la mesa resuelva el tema de las invitaciones, se vote el tema de las invitaciones y vayamos ya al foro, escuchemos y después vayamos al debate para que entonces si se requiere además la presencia de servidores públicos, a ustedes les consta la voluntad democrática que ha existido de los servidores públicos del gobierno de Peña Nieto para venir a explicar las cosas necesarias en el Senado de la República, pero ahorita de entrada pues yo sugeriría que ya pasemos al siguiente punto, que sería la votación del tema de los invitados. Senador, y ya creo que redondeamos el tema, ¿no? Sí, miren, lo hemos dicho en la tribuna más de una vez, que evidentemente el ciudadano presidente tiene sus representantes aquí, en el Senado, pero jamás pensé escuchar lo que he escuchado en este momento. Sinceramente, yo pensé que los representantes, los senadores del PRI, también eran representantes del pueblo y no representantes de Peña Nieto. Y esto lo digo con mucho respeto. Y en ese orden de ideas, pues entonces, los que somos representantes del pueblo, al margen del partido del que vengamos, y lo hemos dejado bastante claro, pues defenderemos las posiciones, y yo sí les pido a los tres presidentes, ya apegándonos a lo que aquí nos entregaron, que la persona que estamos proponiendo, la compañera Edith Vianey y su servidor, por favor sea invitada, presidentes, que no la excluyan, porque de lo contrario, pues entonces diremos que aquí se está jugando un doble discurso. Por un lado estamos planteando de que está abierto, pero estamos abiertos a lo que los representantes del gobierno, y yo no quiero pensar que además de los del PRI, otros también son representantes del gobierno, están aquí fijando las reglas del juego, y entonces vamos a platicar con lo que ustedes quieran, no con los que todos tengamos la intención de invitar. Creo que las voces discordantes siempre ayudan para la reflexión. Las voces disidentes siempre ayudan para los que acostumbran a mayoritear, reflexionen sus posiciones, y alguna vez hemos logrado corregir las cosas a tal grado que hoy este país es otro país a partir de la bendita pluralidad que el pueblo le ha impuesto a los congresos, tanto locales como al Congreso de la Unión. Ya me imagino, o no me imagino, revisemos la historia, pues qué pasaba cuando solamente una voz, la voz del gobierno, se escuchaba allá afuera y la voz del gobierno también se escuchaba aquí adentro. No hagamos cosas buenas que parezcan malas y reflexionemos sobre esto, y la propuesta la sostenemos y la impulsamos, y si es necesario que la vote el Pleno, bueno, pues haremos una petición al Pleno para que esta persona, que reitero, su único delito es ser un opositor permanente del régimen, eso yo creo que nadie lo desconoce, hoy a partir de una mayoría que se tiene en estas comisiones, se le excluya para que sea escuchado por el pueblo de México a través del canal del Congreso y a través de las comisiones aquí representadas. Pero antes de darle la palabra, senadora, nada más le quiero reiterar, senador de Médicis, que no hay ningún criterio político, es un criterio general aplicable a cualquier persona que esté en esa situación. No admitimos que usted diga que esto es un criterio político que esté excluyendo al señor Pablo Gómez. ¿Ok? Adelante, por favor, senador. Presidente, al inicio, antes de que planteara usted la propuesta de quiénes vendrían, usted dijo que estaría abierto a quienes integramos estas comisiones, que se pudiesen integrar también otras personas que no vinieran en esta lista, así lo entendí, y que no nada más los presidentes de las comisiones definan quiénes. Como representantes que somos, hemos sido convocados a reuniones. En este caso yo le digo a usted
con el canal 44 y 66 para plantear la propuesta que ellos traen como cadenas regionales, que es una propuesta que viene así planteada en la iniciativa, pero que también necesitamos escuchar cuál es la posición independientemente de quien los representa, venga o esté invitado. O sea, no puede estar ajeno tampoco, y yo creo que si los que estamos en esta mesa proponemos, porque así nos lo dijo usted, que se puede haber propuestas de nosotros, pues en este caso yo sí le pido que por favor también ponga a consideración la propuesta que le estoy haciendo del canal 44 y 66. Pues pregunte, secretario, si está suficientemente discutido el tema para proceder a la votación. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los presentes si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? 2 votos en contra, presidente. Está suficientemente discutido. Y ahora, por favor, someta a la consideración, a la votación, si esta lista, como está, preliminar, insisto, porque tenemos que ver también quiénes pueden asistir o no, y de estas consideraciones que también hicieron los senadores aquí presentes, si pueden entonces también sumarse para poder terminar de redondear la lista, cosa que además tenemos que decidir en las próximas horas para poder formular las invitaciones. Senadora Lisbeth Mendoza. Antes de pasar esta votación, primero decirle que en lo personal, por supuesto que estoy de acuerdo con la lista, no la vamos a votar en contra. Quienes están aquí deben venir, queremos escucharlos, pero someta a votación también la ampliación de esta lista, porque entonces este es un diálogo en el espejo, porque estamos proponiendo, y aprovecho para respaldar la propuesta de la senadora Merodio, que está proponiendo que se incluyan dos personas más, 2 representantes más de algunos medios, y no se está tomando en cuenta. Entonces, si esta es una propuesta que nuestros 3 presidentes de las comisiones ya acordaron y se está pasando aquí para legitimarse únicamente, o también se va a dar la apertura que aquí se plantea. ¿Cuántos expertos más? ¿Cómo se determinarían si los grupos parlamentarios pueden como tal proponer un par de voces más? ¿Algún planteamiento que nos dé certeza de que efectivamente va a haber una ampliación de esta lista? Porque pues si no estaríamos únicamente ratificando, bueno, estarían ustedes ratificando con su mayoría y obviamente con el voto nuestro, porque no podemos oponernos a que efectivamente se den estos foros. Senadora, mire, nuevamente lo que acabo de decir es precisamente eso, ¿sí? Con los criterios que ya habíamos establecido, lo que estamos diciendo es: esta lista preliminar es susceptible de tener adecuaciones, de sumar algunas de las asociaciones, organizaciones. Tampoco los criterios se sometieron a consideración, fue un acuerdo de los 3 presidentes de comisiones, ¿entiendo? Bueno, entonces va a ser muy fácil. Vamos a someter primero los criterios a votación y segundo la lista preliminar, con la apertura suficiente para que si los grupos parlamentarios en las respectivas comisiones desean hacer alguna adición a lo que aquí se ha dicho, y por favor, miren, sobre todo por el número tan grande, ya llevamos 51, entonces lo único que les pido es verdaderamente que tengamos prudencia para saber a cuántos más podemos agregar, ¿sí? Y que en ese sentido, bueno, también vamos a considerar que algunos de los aquí señalados no puedan asistir, y eso es algo que vamos a tener definido en las próximas horas. Entonces, lo primero que sometemos a votación, secretario, es los criterios que fijamos para determinar esta lista preliminar. Y después votamos la lista como tal, con la flexibilidad que acabamos de mencionar y con base, si así lo aprobamos, con los criterios que ya señalamos. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación. Presidente, con todo respeto, estamos excluyendo por el hecho de no pertenecer a ninguna organización a los talentos, a los cerebros, a los intelectuales, a la gente que le aporta todo lo de este país, porque no pertenecen a una organización. Sí pertenecen, pero... Por eso digo, si van a imponer las reglas del juego, pues entonces ya sabemos que va a salir de las leyes reglamentarias de telecomunicaciones. Nadie está imponiendo nada y por eso claro, no se va a imponer porque aquí una mayoría mecánica, estoy convencido de que lo va a votar. Bien, senador, proceda. Pero permítame, no he terminado.
No me arrebate la palabra, presidente, yo lo he respetado siempre. Ya, desahogamos el tema, ya está suficientemente discutido. Yo lo he respetado siempre. Ya dijimos que está Respéteme, suficientemente yo lo he discutido. respetado siempre. Bueno, concluyo. Gracias. Entonces, sí es importante, si van a aplicar ese criterio, que quiten del tercer apartado eso de expertos, porque no tiene ningún sentido. Y entonces apliquen lo que tengan que aplicar. Adelante. Adelante, secretario. Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación los criterios expresados por el presidente que conduce esta sesión relativos a la integración de los posibles invitados al foro sobre la ley de telecomunicaciones. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En contra. Senador Corral, ¿en contra? Entonces son 3 abstenciones, 3 votos en contra, abstenciones. Se aprueban por mayoría los criterios, presidente. Y ahora, la lista, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, con base en los criterios aprobados, se somete a aprobación de la Asamblea la lista de posibles invitados al foro sobre la ley de telecomunicaciones. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Por desequilibrada. 2 votos en contra. ¿Abstenciones? 1 abstención, presidente. Se aprueba la lista por mayoría. Muchas gracias. Entonces, en las próximas horas circularemos la lista definitiva a la luz Presidente, también. sí. Le solicito que pase a votación la propuesta de que por medio de los grupos parlamentarios tengamos por lo menos 2 voces más en estos foros. Me decía la senadora Barrales, de mi grupo parlamentario, que ella había hecho también esta propuesta en otro momento. Entonces, le propongo que lo someta a votación, que se agreguen 2 voces más por cada grupo parlamentario. Que se vote, ya. Bueno, o sea, ya se votaron los criterios de la integración de la lista y la lista como tal, y todavía con esta flexibilidad que tendremos de hacer las adecuaciones pues de último momento. Entonces, estamos en sesión permanente a partir del día de hoy. A ver, entonces, secretario, por favor, someta a consideración de Comisiones Unidas si estamos en sesión permanente. Sí, se somete a aprobación de la Asamblea si están de acuerdo en que esta sesión se declare como sesión permanente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por nada más una aclaración. Sí, senador. Ha dicho el presidente de la Comisión de Comunicaciones que el mantenernos en comisión permanente da la posibilidad para que... ¿Mande? Sí, en sesión permanente. Que el establecernos en sesión permanente da la posibilidad, dijo, de reunirnos en cualquier momento. No es así. No se interrumpe el inicio y la instalación de las Comisiones Unidas, pero se convocan conforme al reglamento. Nada más para una aclaración debida. Muy bien, senador. Miren, entonces, con pues, la antelación debida, en fin, pero la próxima cita sería a las 4 de la tarde del miércoles para iniciar este foro de audiencias y de ahí nos seguimos. Muchas gracias a todos por su presencia.